En el verano de 2015, la comunidad de ex-testigos se detuvo a mirar las audiencias de la Comisión Real de Australia, transmitidas en vivo en línea. La comisión había estado tratando de obtener el testimonio de un miembro del cuerpo gobernante de la Watchtower, el Consejo Gobernante de Hombres de la organización, que luego consistiría en 8 hombres. Por un extraño giro del destino, un miembro, Geoffrey Jackson, estaba en Australia en ese momento atendiendo a su padre enfermo. La Watchtower había logrado evitar una citación de la corte alegando que el consejo de administración era estrictamente asesor y no desempeñaba ningún papel en la creación de políticas. Mark, que había recopilado obsesivamente literatura de la Watchtower durante toda su vida, tenía pruebas para demostrar que esto no era cierto. Sacó una copia del Manual de Organización de Sucursal, un documento oscuro que explica todas las funciones del Consejo de Administración, y lo envió por correo electrónico a Angus Stewart, el litigante principal en el proceso. Stewart usó este manual para citarle a Jackson. Frente a la comisión, Jackson se convirtió en el primer miembro activo del cuerpo gobernante de la Watchtower en reconocer que el abuso sexual infantil es un problema dentro de su religión. También admitió que en la mayoría de los casos, los niños que hacen tales cargos contra la Watchtower están diciendo la verdad. Fue un momento emotivo para aquellos cuyo abuso había sido negado por la Watchtower. Mark recibió un correo electrónico de Stewart diciendo que el manual de organización de sucursal había demostrado ser crucial para asegurar el testimonio de Jackson. Tal vez, pensó Mark, su extensa colección de efímeros de la Watchtower y su conocimiento enciclopédico de la religión podrían usarse para otra cosa que no fuera el reclutamiento de personas. Aún usando su seudónimo de John Redwood, Mark se convirtió en colaborador habitual del sitio de noticias anti-Watchtower de Evans, jwsurvey.org. Trey Bundy, quien cubrió los escándalos de abuso sexual de la Watchtower para el Centro de Reporte de Investigación, invitó a Mark a hablar en una conferencia de 2017 sobre el tema en Londres, que también contó con Salkin, el abogado, y Michael Resendes, el reportero del Boston Globe, que ganó un premio Pulitzer con sus compañeros de trabajo por su investigación de abuso sexual en la Iglesia Católica. La conferencia marcó la primera vez que Mark usó su verdadero nombre como activista, pensando que los testigos que él conocía en Baltimore probablemente no sabrían nada sobre la pequeña reunión en el extranjero. Mark también usó JW Survey, donde continuó escribiendo bajo su seudónimo para alentar a los testigos a exponer los abusos de la Watchtower, una llamada que ha producido cientos de correos electrónicos. Simplemente se muestra tan sincero, informado y articulado, dice Faith McGinn, ex testigo y sobreviviente de abuso, que se acercó a Mark en abril pasado. Eso es lo que me impulsó a finalmente presentar mi opinión. Mark ha creado una red internacional de testigos maltratados, expulsados y ofendidos, a quienes ha conectado con periodistas, abogados y entre ellos. Mark es probablemente la clave de los ex-testigos en la comunidad de ex-testigos de Jehová, dice Jason Wine, el fundador de avoidjw.org. Se dice que un testigo de Jehová que ha comenzado a dudar de los principios de la religión, pero que aún no ha abandonado la organización, está físicamente dentro, pero mentalmente fuera, o PIMO en inglés. En 2017, un hombre PIMO y su novia comenzaron a ir a salones del reino en Massachusetts, abriendo archivadores cerrados con un juego de llaves robadas y retirando o haciendo copias de documentos sellados. Habían escuchado conversaciones acerca de que la Watchtower cubría el abuso infantil y al principio simplemente querían ver las pruebas por sí mismos. La mayoría de los documentos que tomaron eran cartas entre los ancianos locales y el cuartel general de la Watchtower,
o de una congregación a otra discutiendo los supuestos pecados de los congregantes individuales. Un joven fue expulsado por robar chocolates y otro por negarse a quitar una señal de su ventana de una camioneta que decía que golpear a los niños viola la ley de Dios. Una mujer fue expulsada por tener relaciones sexuales con su ex esposo cuando él se acercó para limpiar el camino de entrada durante una tormenta de nieve. Pero también reunieron docenas de cartas que tratan sobre acusaciones de violación, violencia doméstica y abuso sexual, incluidos varios cuestionarios requeridos por la Carta del Sobre Azul Especial de 1997. En total, 12 personas se mencionan como sospechosos de abuso de niños, aunque los documentos faltantes hacen que sea difícil reunir alguna de las historias. Sin saber qué hacer con los documentos, el hombre Pimo, que solicitó el anonimato y prefiere el nombre en código de Judas, publicó una versión redactada de una sola carta que había robado en un subreddit de ex testigos de Jehová. Con solo 5 oraciones, la carta informaba a la Watchtower que un siervo ministerial había admitido haber abusado física y mentalmente de su esposa durante años. En el incidente más reciente, la golpeó con tanta fuerza que ella habría buscado atención médica si no fuera por su preocupación por el reproche que traería esto en el nombre de Jehová. Como castigo, el marido había sido despojado de su rango y había perdido todos sus privilegios especiales, como manejar el micrófono en las reuniones del Salón del Reino. No se hizo mención de involucrar a la policía o tomar medidas para proteger a la esposa. Judas había tachado los nombres de la pareja y la congregación, pero no la fecha. Fue solo una simple carta la que me sorprendió, me dijo Judas. Quería ver si esto traería a los ojos de alguien que es realmente importante y podría decirme qué debo hacer con esta información. Su plan funcionó. Jason Wynn vio la carta y le envió a Judas un mensaje privado advirtiéndole que podría estar exponiendo a él y a otros a problemas legales o acoso al publicar documentos confidenciales en línea. Judas respondió pidiendo consejos sobre cómo liberar sus otros documentos. A petición de Wynne, Mark se acercó a Judas con un plan para divulgar la información y al mismo tiempo proteger su identidad. Judas fue a una oficina de correos y le envió por correo los documentos en un buzón de correo de UPS sin dirección de retorno. También usó canales seguros para enviar copias escaneadas a Mark y Wynne. A pesar de que querían filtrar versiones editadas de todos los documentos relacionados con un acto criminal, decidieron comenzar con una historia: el caso de un testigo de la congregación Palmer en Brimfield, Massachusetts, que presuntamente abusó de sus 2 hijas y de otra niña. La historia se desarrolla en 33 cartas, 69 páginas en total, entre la congregación y la sede de la Watchtower. Una de las hijas del hombre dijo que la había atado y abusado de ella. El otro dijo que la había violado repetidamente durante 9 años. Supuestamente llevó a una de sus hijas al bosque y le mostró dónde enterraría cada una de las partes de su cuerpo si se lo contaba a alguien. La niña, que no era su hija, dijo que la violó en una casa móvil de su vecino cuando ella tenía 4 años. Al principio los ancianos solo tomaron medidas nominales, porque una de las hermanas se negó a acusar a su padre en persona. En 2003, los ancianos finalmente expulsaron al hombre después de que él confesó haber abusado sexualmente de una hija, pero fue reincorporado un año después, en parte porque la hija que lo había acusado de años de violación se negó a responder las nuevas preguntas de los ancianos, quienes expresaron su desaprobación en las cartas de que ella y su esposo habían alertado a las autoridades civiles. Mark y Wynne, nerviosos por el tráfico de documentos robados, querían crear otra capa de protección para Judas y para ellos mismos,
Así que Wynne se acercó a Ryan McKnight, el propietario de Mormon Leaks, un sitio dedicado a la transparencia en la iglesia mormona. Compartieron los documentos de Palmer con McKnight, quienes los utilizaron como publicaciones inaugurales de un nuevo sitio, faithleaks.org, y trabajaron con un reportero de Gizmodo para confirmar la historia de manera independiente. Mark y Wynne nunca compartieron ningún detalle sobre la identidad de Judas con McKnight, por lo que honestamente podrían decir que no sabían quién había robado las cartas. El 9 de enero de 2018, los documentos se publicaron en FaithLeaks y Gizmodo publicó su historia. Otros medios estadounidenses lo recogieron, al igual que los medios de comunicación en el Reino Unido, Finlandia, España, Líbano, Hungría, Chile y Bolivia. La congregación de Palmer nunca ha hecho ningún comentario público sobre las acusaciones de abuso o encubrimiento y no devolvió una solicitud de comentarios para esta historia. Un mes después de que aparecieron los documentos en línea, McKnight recibió un correo electrónico de un oficial del Departamento de Policía de Brimfield. La congregación Palmer había denunciado el robo de sus documentos y quería que el autor fuera llevado ante la justicia. El oficial le preguntó a McKnight sobre la fuente de las cartas que había publicado, pero McKnight no tenía información para dar. El oficial también preguntó si McKnight podría ponerlo en contacto con una de las víctimas, cuyo caso parecía estar dentro del Estatuto de Limitaciones de Massachusetts. McKnight se acercó a la víctima para hacerle saber que la policía estaba interesada en hablar con ella. En agosto, hablé con el oficial de policía que se había comunicado con McKnight y con un portavoz del fiscal de distrito del condado de Hampden, cuya jurisdicción incluye a Brimfield. Ambos me dijeron que sus oficinas continúan reuniendo información sobre el caso de Palmer, pero no pudieron confirmar ni negar que se había abierto una investigación sobre el presunto abusador. Una investigación sobre el robo de los documentos de la Watchtower está en curso. 6 meses después de que las filtraciones se hicieran públicas, Mark recibió una llamada de su madre, con quien no había hablado en más de un año. A su padre le habían diagnosticado cáncer de esófago y su tratamiento no iba bien. Ella necesitaba ayuda, dijo, aunque no esperaba mucho de su hijo. Mark se sintió herido, no solo por la baja opinión de su madre sobre él, sino también porque nadie de su antigua congregación se había molestado en contarle sobre su padre. Él y Kimmy se involucraron de inmediato en las vidas de sus padres, haciendo sus compras, llevando a su padre a los tratamientos de radiación y administrando su cuidado. En su mayoría evitaban hablar de religión con los padres de Mark. Para animarlos, Kimmy incluso les dio uno de sus gatos favoritos. Por primera vez en su vida adulta, Mark se acercó a sus padres y Kimmy se convirtió en una hija para ellos. En enero de 2019, el padre de Mark murió. 3 semanas después, un sábado por la tarde, Mark estaba nuevamente sentado en el salón del reino de Baltimore al que había asistido cuando era niño. Aunque él y Kimmy, para su gran sorpresa, todavía no habían sido expulsados, no sabían qué esperar. Ambos se habían convertido en críticos vocales de la Watchtower en línea y ya no se molestaban en ocultar sus identidades. Aún así, hay una regla no escrita entre los testigos de que los funerales son una zona prohibida. La mayoría fueron cálidamente recibidos y ambos se alegraron de ver a algunos viejos amigos. El anciano que dio el elogio habló de la siempre presente sonrisa de Jerry O'Donnell y su hábito entrañable de mantener un registro obsesivo. Esa misma noche, conduciendo de regreso a la casa de Mark, le pregunté sobre el estado de los documentos de Judas, un tema que él había postergado conmigo durante la enfermedad de su padre. Dijo que planeaba enviar los documentos que describen los delitos graves a las autoridades locales pertinentes y estaba entusiasmado con más documentos que esperaba recibir pronto.
Le pregunté acerca de una foto que había estado en exhibición en el funeral, una Polaroid descolorida que mostraba un gran grupo de personas entrando en una piscina en un estacionamiento grande y vacío. Él rió. Esa era una imagen del bautismo de sus padres en el estacionamiento de un estado en Washington, D.C. Una vez más, me contó cómo sus padres se convirtieron en testigos de Jehová después de que una pareja local les dijo que el fin del mundo venía. Esta vez, sin embargo, contó la historia con un tono de perdón que no había escuchado antes. Tienes que recordar, dijo, también a ellos se les metió en este cuento. Traducido por Miker Tower.